Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, reflexión y mucho diálogo sobre temas del acontecer social a nivel local, nacional y regional. El día de hoy queremos dar un espacio para comentar y reflexionar sobre lo ocurrido la semana pasada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, un evento que sin duda estremeció al país por las dimensiones que tuvo y para lo cual nos gustaría aprovechar la experiencia y expertise de la mesa del día de hoy, y para ello me acompaña Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Carlos. Hola, ¿qué tal? Y tenemos de invitado al profesor Jan Andrea. ¿Qué tal, Jan Andrea? Todo bien, gracias. Pues será un placer discutir y reflexionar sobre este tema. Vamos a hacer un corte para ver lo que preparó el equipo de producción. Y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. El pasado jueves 17 de octubre, en Culiacán, Sinaloa, elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas tuvieron un enfrentamiento con narcotraficantes al intentar capturar a Ovidio El Ratón Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa. El operativo desató la movilización de cientos de hombres armados que bloquearon las avenidas principales. Según los comerciantes, frente a ese crucero, hubo en 3 horas y media y 4 balaceras constantes. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que los elementos de la Guardia Nacional, a quienes se ordenó la captura, se precipitaron. El presidente López Obrador apoyó la decisión de dejar en libertad a Ovidio, lo cual provocó que el dirigente nacional del PAN presentara una denuncia contra el presidente de México y el secretario de Seguridad, así como también se pronunció estar a favor de que renuncien los funcionarios que participaron en la toma de decisiones durante, como es llamado, fallido operativo de Culiacán. Al día siguiente, el presidente dio a conocer que la decisión de parar las acciones fue el Gabinete de Seguridad en pro de la seguridad de los ciudadanos. Va a pasar el tiempo y la gente de Culiacán, Sinaloa, va a poder juzgar si se hizo bien o se hizo mal. Yo tengo mi conciencia tranquila y sé que actuamos de manera correcta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan la violencia, declaró López Obrador. Aunque los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Sedena informaron sobre la fuga de 49 internos del penal de Culiacán, no pudieron confirmar si el evento tuvo relación con los hechos de violencia que se desataron a la par en la ciudad para evitar la captura del hijo del Chapo. Sabemos que este no es un caso aislado, pues existen enfrentamientos entre sicarios y el gobierno desde hace varios años, en donde se puede llegar a dañar a terceros y sobre todo ocasionar disputas en la sociedad, ya que estos grupos delictivos cuentan con un armamento de alto poder, y en el caso del jueves 17 de octubre en Culiacán, se observó que los reos, junto con el cartel de Sinaloa, tenían armas como la Browning M2. Bien, regresamos al tema. Al inicio de la semana pasada, el secretario Alfonso Durazo hablaba de que el tema de seguridad estaba tocando ya un punto de inflexión y pareció lo menos oportuno esa declaración, ya que en los siguientes días se sucedieron cosas muy lamentables en este país. Iniciamos con una emboscada a policías estatales en el estado de Michoacán, posteriormente un enfrentamiento entre militares y crimen organizado en Guerrero, y el tema o el hecho que sacudió al país pues fue lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, donde yo creo que a la gran mayoría de todos los ciudadanos pues nos desconcertó. No nos dejó satisfecho la actuación del gobierno federal en este caso, pero bueno, vamos a aprovechar aquí a los panelistas. ¿Qué pasó, Roberto, en Culiacán? ¿Cuál es tu análisis del tema? Bien, me gustaría iniciar haciendo un orden, digamos, describiéndolos en orden cronológico los hechos. Lo que sabemos hasta el momento, digamos, todavía no pasa una semana del evento y seguramente se va a conocer más información. Hay algunas dudas muy claras que tiene toda la sociedad sobre qué pasó. Yo voy a nada más, digamos, mencionar lo que se sabe que pasó. Lo dividiría en 3 partes. Primero, la estrategia. La estrategia la decisión que tomó el Consejo de Seguridad para ir por uno de los hijos de El Chapo Guzmán en Culiacán. La estrategia creo que es evidente un fracaso. El resultado lo muestra. Los expertos hablan de que inclusive el secretario de Defensa Nacional acepta que fueron sin los suficientes elementos, sin la suficiente inteligencia y que subestimaron la reacción.
Eso creo que habla de un evidente fracaso de la estrategia. Pero más allá de eso, creo que también contradice lo que el presidente y su gobierno venía diciendo desde antes, que su estrategia iba a ser diferente al resto, a los gobiernos pasados, que su estrategia no se iba a tratar de intentar destruir los carteles de la cabeza, quitar las cabezas de los carteles, sino que iba a atender las causas. Lo que evidenció este fracaso es que efectivamente iban por un líder de un cártel, sin medir las consecuencias, y no solamente hicieron lo mismo que hacían los gobiernos pasados, sino que no les salió bien. ¿Quiere decir que era una medida que se contrapone a lo planteado? Porque iban sobre un líder de un cártel. Exactamente. Donde justamente habían criticado esta estrategia porque lo que hacía era descabezar a los carteles e incrementar la violencia. Entonces, contradice, yo creo que más allá, la estrategia es un fracaso no solamente por el evidente resultado, sino porque contradice en principio el nuevo plan o la nueva estrategia que planteaba este gobierno. Bueno, y luego la decisión, ¿no? Lo que yo creo que genera más polémica, una vez que tienen a este líder, la decisión de soltarlo o no, más allá de lo triste o doloroso que pueda ser como país, que tu Estado no pueda llevar a la justicia a un presunto delincuente, los expertos afirman que fue la decisión correcta, debido a que, según los datos disponibles, están superados en número. Bueno, ¿quiénes expertos? Porque ahí la opinión está dividida, ¿no? Hay una postura donde sí están a favor de que se haya soltado el capo, pero hay otros que obviamente no están muy de acuerdo con esa decisión, son muy críticos al respecto. Cuando me refiero a expertos, son expertos en estrategia de seguridad. Específicamente en logística, ¿no? Es decir, sí, la máxima es si estés superado de tal forma que va a ser aniquilado por el enemigo, la estrategia dominante es retirarte. No nos puede gustar, y tal vez ahí está el debate, ¿no? Si es lo que quisiéramos que hubieran hecho, o lo que nos gustaría que hubieran hecho, pero la realidad es que los expertos en seguridad dicen que, dada la situación precaria en la que estaban, la estrategia dominante era retirarse. O sea, el costo era mayor de no hacerlo. Sí. Costo iba a haber. No nos gusta, tal vez no nos agrada a algunos, pero era la decisión correcta, dada la situación precaria en la que se encontraba. ¿Ustedes comparten esa postura o no? Sí, yo creo que evidentemente con el diario del lunes, es decir, después, podemos decir que sí, dado el costo de vidas que podría haber ocurrido. También puede ser que haya sido parte de una estrategia del presidente López Obrador para diferenciarse de la manera en que se venía actuando respecto al narcotráfico. Es decir, él tiene una línea distinta, dice ahora se pone a prueba, y desde ese punto de vista creo que podría ser un éxito para él. De todos modos, si la estrategia es exitosa o no, depende desde donde uno la esté mirando. Es decir, si uno la mira desde afuera de Culiacán, quizás las críticas aumentan y el costo político para el presidente sea mayor en cuanto a legitimidad. Y si uno la mira desde dentro de Culiacán, creo que es justamente inverso, cambia. Claro, ¿no? Sí. De hecho, hay una encuesta que señala eso precisamente. La encuesta está buscando medir la postura de la sociedad con respecto a la decisión de soltarlo o no, y a nivel nacional es muy contundente el rechazo, pero en Culiacán ese resultado se revierte y parece que la sociedad sí estuvo a favor de esa decisión, ¿no? Yo, para retomar lo que estaba diciendo Roberto, yo creo que, tengo 3 puntos aquí anotados como para comenzar, yo creo que aún con que tenemos algún detalle de lo que pasó, lo que realmente pasó está detrás de una niebla. Es decir, no tenemos información oficial, completa y creíble sobre lo que pasó. ¿Dónde pasó? ¿Cuáles fueron las circunstancias en que se desarrolló? E incluso la manera en que se resolvió. Es decir, si se resolvió y se tomó esa decisión, ¿quiénes participaron en la decisión? ¿Cómo fue qué fue lo que se negoció? ¿Cómo fue que se dio eso? Creo que la parte de información está todavía detrás de una niebla. Y esto lo ato con el segundo punto, que creo que es lo extraordinario también que pasó ahora, es que en este mundo que estamos de las redes, en realidad casi lo pudimos vivir en vivo y en directo, pero, y eso agrega información, pero eso también oculta información, porque circularon informaciones que eran falsas, fake news, etc. Entonces, estamos subinformados, aún en este momento de auge de redes, estamos subinformados desde el lado oficial y también
desde otros lugares. Los propios expertos dicen necesitamos más información para poder evaluar el hecho. Y el tercer punto, para dejarle la palabra a Jean Andrea, que me he preguntado es si México es o no es un Estado fallido. Es decir, creo que podría ser un punto también para tocarlo. Bueno, eso es un tema que vale la pena retomar, pero antes de entrar a la discusión de si es o no un Estado fallido, señalaba algo Roberto, ¿no? De que falló la estrategia. A mí me asombra mucho cómo las personas que en este país son los responsables de diseñar la estrategia en el tema de la seguridad van a Culiacán, Sinaloa, tierra donde ya se sabe que ha sido espacio para grandes líderes en el tema del crimen organizado, particularmente el narcotráfico. Van sobre el hijo del Chapo Guzmán, hasta hace poco, hasta antes de su captura, pues uno de los con mayor fuerza, ¿no? en el país y en general en toda América Latina. ¿Cómo no prever que iba a haber alguna reacción sobre este tema en particular? ¿Cómo analizar la parte de la estrategia que deja mucho que desear? Pues sin duda, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Roberto, la parte de la estrategia fue un fracaso. Pero es muy difícil evaluar la parte de la estrategia hasta que no tenemos informaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué no participó como participó la Marina? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Y por qué tomó algunas decisiones? O sea, creo que podemos como evaluar bien la estrategia, pues una vez que tenemos las informaciones necesarias. O sea, por lo menos quién tomó la decisión y por qué se decidió actuar de esta manera. Pues es claro que es mucho más fácil evaluar la decisión y tanto desde un punto de vista logístico, como bien dijo Roberto, como desde un punto de vista humano, pues yo comparto lo que ha dicho Carlos, en el sentido que es muy fácil, por ejemplo, desde afuera de Culiacán, pues denunciar el Estado mexicano como un Estado que no tiene el monopolio de la violencia, ¿no? O sea, que lo ha perdido. ¿Por qué? Porque simplemente un grupo de narcotraficantes ha demostrado más poder militar que el Estado mismo. Pero si uno vive en Culiacán, es su vida que está en riesgo. Y entonces uno en el juicio final tiene que considerar también esto. Y en este sentido yo me sumo a lo que dijo Carlos, en el sentido que la estrategia de, pues por lo menos, digamos, hacer un paso atrás y asumiéndose también las consecuencias de este paso atrás para salvar vida, pues es algo que tenemos que evaluar, digamos, con matriz distinta de una matriz estrictamente maquiavélica de Estado como único portador del monopolio de la violencia. Pues interesante el análisis. Vamos a hacer una pausa para ver lo que opina usted con respecto al tema y regresamos a seguir discutiendo estos temas. Según los medios de comunicación, fueron a causa de la aprehensión de uno de los hijos del Chapo Guzmán y en consecuencia el cártel de Sinaloa reaccionó de una manera violenta. He visto unas noticias, no en sí todo, pero sí unas partes. En el caso de lo que sucedió en Culiacán, yo pienso que los soldados y el gobierno hicieron su trabajo, buscar a los delincuentes que tienen que buscar, llevarlos a prisión, pero pues no contaban. En primer lugar, pues como luego dicen, ¿no? Que era la cueva del lobo. Sí, estoy consciente de lo que pasó con los hermanos de Culiacán, toda la violencia que hubo por el desorden del narcotráfico y la captura del hijo de, pues, el Chapo Guzmán. ¿Que fue correcta? Sí. ¿La más adecuada? No. Yo creo que sí, porque, bueno, había leído por ahí que años pasados habían dos narcotraficantes, creo, y a ellos no los dejaban salir y hubo muchas muertes y yo creo que por eso ese presidente tomó esa decisión. Pues cada quien hizo su trabajo, pero los delincuentes son más. Y bajaron demasiada gente, dejaron salir presos, tomaron automóviles, se vivió una situación de violencia inimaginable para la misma gente de Culiacán que está acostumbrada a saber que por ahí circulan esta gente, pero que no los habían visto con ese poderío maligno que tienen. Pues yo no creo que haya sido correcto del todo. Si hablamos sobre las normas y leyes, no es correcto, ya que no es un delito y es un criminal, debe estar pues, entre las rejas. Pero viendo la situación y siendo consciente como ser humano y pensando bien sobre vidas, familia, niños, yo creo que pues no fue correcto, pero estuvo bien. Yo digo que se mantiene igual. Creo que es un buen presidente.
porque, o sea, pensó en las demás personas que son en un campo. Hay diferentes opiniones. Yo creo que el gobierno ni mejora ni empeora. El gobierno está mal desde hace mucho tiempo. Los ciudadanos estamos desprotegidos. Yo siento que el presidente no lo veo mal ni bien, porque ha hecho muchos programas en los cuales sí ha ayudado a la gente. Creo que si yo estuviera en sus zapatos, en su situación, haría lo mismo, porque él cuida mucho al pueblo, como siempre lo ha dicho. Entonces yo lo sigo apoyando al 100% en sus decisiones. Mira, la solución no es violencia. No es la guerra contra el narco que se desató en 2006 en el sexenio de Felipe Calderón. Se tiene que profundizar en la sociedad, en el por qué incurren en las prácticas del crimen organizado. Pues para el narcotráfico, la verdad creo que no hay solución. Si no hubiera consumidores, pues creo que no hubiera narcotraficantes. Pero como hay muchos consumidores, pues la verdad no creo que se acabe. Pues una solución para mí es como siempre la prevención, la educación, que ya está muy difícil en estos tiempos porque les hemos educado a nuestros hijos que no importa de dónde venga el dinero, que es importante tener dinero. En una sociedad completamente materialista. Necesitamos volver a nuestras raíces, a nuestros valores. La solución empieza desde uno como persona, creo. Uno como persona sabe las decisiones que toma. Uno como persona debe ser buen ciudadano y hasta que uno como persona, nosotros mismos hagamos el cambio, va a empezar a cambiar todo. Regresamos a nuestro análisis del tema de lo ocurrido en Culiacán y me gustaría retomar lo que señaló Carlos hace un momento en su intervención pasada al hablar un poco de si estamos o no ante un Estado fallido. No es un tema nuevo, es un tema que ya se viene tocando en el país desde la época de Calderón, también con Peña Nieto, y resurge ahora con esta situación con Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, creo que hay elementos para discutir el de si estamos o no estamos en un estado fallido o si vamos para allá y por lo tanto habría que redoblar esfuerzos para ver cómo revertimos esa situación. ¿Qué opinión se merece el tema de si en dónde estamos como estado, digamos, nos estamos aproximando a un estado fallido o no? Digamos, es normal a lo mejor en una... Yo creo que en términos estrictos mi respuesta es no. Es decir, un Estado fallido tiene una serie de elementos de los cuales todavía no estamos en eso. Pero me gustaría tomar uno de los elementos. ¿Tiene México el monopolio de la posibilidad del uso de la fuerza? Ese es uno de los elementos para definir un Estado fallido. Evidentemente, a nivel nacional, de territorio nacional, la respuesta es todavía los tiene, salvo en determinados estados. Hay determinados estados, por lo menos 6, uno de ellos es Sinaloa, y especialmente en sus ciudades principales, en este caso incluso la capital, Culiacán, donde ahí sí se plantea el problema de un Estado que no puede hacer respetar el Estado de Derecho, no puede hacer cumplir una orden judicial, un Estado que no tiene la fuerza, porque esto fue un tema de fuerza también, y no tiene el monopolio de la Exactamente. Entonces, eso plantea el problema de cómo hace, que es una cosa que hablábamos hace un rato con Gian Andrea, cómo hace un Estado para imponer el monopolio del uso de la fuerza cuando tiene regiones dentro de su propio Estado que no puede controlar. Entonces se han usado muchos adjetivos en estos días, he escuchado Estado débil, Estado ineficiente, Estado fallido. No he escuchado uno porque siempre conviene traer otros ejemplos históricos. Y yo cuando analizo a veces las cuestiones que pasan en México, tengo presente Colombia. En Colombia se habló mucho del Estado capturado, de la captura del Estado. Escobar. Exactamente. Cuando los dos grandes carteles, el de Medellín y el de Cali, capturaron, penetraron en el Estado, penetraron primero el sistema judicial, después penetraron el poder político, financiaban partidos políticos, y eso es una realidad hoy en muchos países de América Latina, no solo en México. Entonces creo que estamos ante un Estado capturado, fuertemente capturado, y que además quienes capturan el Estado, que son las bandas criminales, se asientan sobre actividades económicas que son muy lucrativas, porque atrás de este hecho tan emblemático que pasó en Culiacán, también hay cuestiones económicas, es una lucha económica. Acá hay tráfico de armas, hay dinero, hay empleo para mucha gente. Es decir, el problema creo que es muy complejo, ha sido una cadena de sucesos que ya llevan muchos años, entonces esto no va a ser que un día nos despertemos y digamos jueves se terminó o viernes, incluso la solución que uno prevé
también tiene varias vías y creo que va a ser Pero este concepto de Estado capturado, que me parece muy interesante, digamos, ¿aplicaría para México como país? O diríamos que estamos hablando en ciertas regiones del país donde el crimen organizado pues tiene sus espacios muy controlados, donde quizás ha penetrado parte de las propias corporaciones de seguridad, inclusive en las mismas instituciones, o deberíamos de hablar de un tema generalizado para México. Pues para mí no es generalizado, pero sí está fuertemente territorializado. O sea, en algunos territorios lo es y es un estado capturado, es sobre todo un estado que vive bajo amenaza. O sea, porque es claro que ahí hay más que un estado monopólico, un estado bicéfalo. Son dos los estados que no solamente comparten una estrategia militar, sino también un proceso de legitimidad, porque esto es otro punto muy interesante, ¿no? O sea, porque no es simplemente una cuestión militar, es también el apoyo que tienen por parte de la sociedad. Y Carlos ya habló del ejemplo de Colombia, pero por ejemplo hay muchos ejemplos también en otros países. Por ejemplo, mi país, que es Italia, vivió por años bajo una amenaza de una violencia territorializada como fue la mafia en Sicilia. Pues claro que desde un punto de vista geopolítico, político, sobre todo de política internacional, era muy, muy distinto. Pero, por ejemplo, a comienzo de 1980, en la misma ciudad de Palermo, por una guerra entre mafia, murieron 1.200 personas. O sea, estadística de guerra civil, ¿no? Y también en el caso, por ejemplo, italiano, la violencia era muy localizada territorialmente y tenía también ramificaciones políticas muy, muy fuertes. Y también cuando lo político faltaba, pues digamos que el apoyo de la población se iba mucho más hacia parte de la criminalidad organizada que hacía el Estado, en el Estado también desde un punto de vista del estado del bienestar. Pues ofrecía trabajo a la gente, la criminalidad organizada, ofrecía sueldo a los que morían. Se moría, por ejemplo, el jefe de una familia que estaba en la mafia, pues la mafia misma pues le pagaba todo, hasta la escuela de los niños, ¿no? Y entonces digamos que estos problemas son problemas generalizados y también son problemas que no se pueden resolver de hoy a mañana, ¿no? Pues justo por este problema se hace cultura. Claro, sí. Se hace cultura. Es esto que lo hace se muy, normaliza, muy difícil. Yo creo que se normaliza esto que se llama... Se incorpora en la vida cotidiana, común, digamos, es como si tener un Estado dentro de un Estado. Este retiro del Estado como proveedor de políticas públicas, como proveedor de políticas sociales, creo que es muy importante. Como elemento para agregar al que estamos agregando de si México es o no un Estado fallido. Efectivamente, yo justamente eso es lo que anotaba, la legitimidad pues se la da cómo te eligen y creo que ahí no hay duda de que las autoridades actuales son elegidas democráticamente y eso les da legitimidad, pero también se da a partir de la capacidad de darle a tus, digamos, ciudadanos los recursos elementales y ahí sí compiten de lleno estos dos estados de los que habla John Andrea, porque por una parte está la autoridad formal y por otra los capos. De hecho, y creo que ahí es donde hubo, en mi opinión, un error del gobierno actual, porque en lugar de ganar esta, digamos, carrera por la superioridad moral en el día del evento, el presidente, en lugar, creo yo, en mi opinión, de haberse enfocado completamente en este hecho, intenta minimizar el evento hasta que tenga toda la información o hasta que se disipe, no lo sé, pero en lugar de ser él el que lleve la batuta digamos, del ciclo de comunicación, pareciera que las redes sociales le ganan. Hay un vacío durante el periodo del evento donde no hay declaraciones oficiales por parte de la autoridad. Hay más información sobre lo que los grupos del crimen están diciendo a través de radios, lo que pasa, las grabaciones. Los videos, esa es la narrativa que ganan el día del evento. Al día siguiente, el presidente, a pregunta expresa de si la estrategia es un éxito, ¿cómo va la estrategia de seguridad? Él dice que va muy bien, porque están atacando las causas de la inseguridad, lo cual tiene mucha validez. Creo que en el largo plazo esa es la solución. Pero decir, después de que unas horas antes una ciudad estuvo sitiada por grupos del crimen, decir que la estrategia de seguridad va muy bien, creo que manda un mensaje incorrecto, por decirlo de una manera. No sé a qué nivel.
creo que este día para esta administración es sin duda una derrota. Pues lo que pasa es que ese mensaje se lee más como un mensaje político, ¿no? Porque precisamente en el arranque del programa señalábamos que esa semana, al inicio de esa semana, el secretario de Seguridad hablaba ya de un punto de inflexión donde empezaban, o pensaríamos que empezaban a descender los indicadores del crimen, pero pues ahora sí que los hechos sucedidos posteriormente fueron muy contundentes. Discurso político o lo que sea, pero los hechos, los datos duros demuestran que el índice de homicidios por cada militante está creciendo. Por eso, o sea, más allá de que sí puede ser un posicionamiento político, decir vamos señalo, bien, estamos convencidos, exactamente, ¿no? Pero los hechos, la evidencia empírica muestra que la estrategia, por lo menos en los 10 meses, 11 meses que lleva la administración, no está siendo exitosa. A eso me refiero, ¿no? Que el mensaje es más político porque los indicadores, la percepción cotidiana, pues... Es que yo creo que la estrategia, no hay una sola estrategia para enfrentar este problema. La estrategia tiene varias vías. Uno puede decir, como dice el presidente, una amnistía, o puede decir legalización de las drogas, etc. Pero lo que no se puede ignorar es que tiene que haber una estrategia también de enfrentamiento a las armas con las armas. Eso también es parte de una estrategia y en algún momento se va a llegar a eso. Bueno, que es parte de lo que el presidente ha rechazado, ¿no? En bloque no se puede rechazar. Sin embargo, su gobierno implementó un operativo que fracasó. O sea, dice, no hay que combatir el fuego con el fuego. Es decir, está bien, se entiende. Sin embargo, estamos hablando de esto porque intentaron combatir el fuego con el fuego y les salió muy mal. Aún porque tenemos que distinguir entre estrategia de corto plazo y largo plazo. Pues es claro que lo que dijo Roberto de pues esta política de reducir a la raíz el problema, disminuyendo desigualdad, aumentando políticas sociales, correcto. Sí, claro. Pues sin duda, ¿no? Pero claro, esto es un proyecto de largo plazo. Digamos que de aquí a 4 o 5 años podemos decir, pues sí, pues obtuvo algunos resultados o no, pero ¿qué hacer en el corto plazo? Y creo que es esto el gran problema, que no se sabe qué hacer en el corto plazo. Legalizar las drogas, por ejemplo, pues puede ser una solución. Luchar arma contra arma es otra solución. Lo importante es elegir como una estrategia de corto plazo, pues que sea más o menos efectiva, ¿no? Que eso es lo que no ha quedado muy claro, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de corto plazo? Porque también quedó, bueno, la percepción no generalizada. Sí queda claro que hay una estrategia de corto plazo, que es la Guardia Nacional. Esa es la estrategia de corto plazo. No sé lo que no me queda claro, qué tan diferente es de lo que se venía haciendo. Entonces, este gobierno insiste en diferenciarse. Todo lo hacen diferente porque todo lo anterior estaba mal, entonces todo lo que hagan ellos tiene que ser diferente para que sea mejor que cuando todo estaba mal. Entonces plantean la Guardia Nacional como una estrategia diferente al resto. Tiene todo el apoyo del Congreso, relativamente con cierta facilidad logra lo que este gobierno quería de la Guardia Nacional. Entonces tiene su estrategia, que es en mi opinión prácticamente lo mismo anterior. Nada más que ahora resulta que esa estrategia le salió muy mal. Esa es la realidad, porque estamos discutiendo si tienen una estrategia, creo que es la misma que tenían antes, el de descabezar a líderes de los cárteles, sería muy ingenuo esperar resultados diferentes a lo que ya se venía viendo. De todos modos, la militarización de la lucha contra los carteles de la droga que se hizo en el periodo anterior también demostró un fracaso. Es decir, esa militarización general de la lucha y apostar todo a eso también ha demostrado que... Yo creo que es una cadena de errores históricos y que, bueno, estamos en un punto que ahora al que hay que enfrentar incluso está con mejores medios materiales, mejor armado a veces que el propio ejército. Entonces, en realidad es una cadena de errores. Claro, es que hay una incongruencia, ¿no? Es lo que dijo Roberto. Hay una incongruencia, es por eso que el hecho de Culiacán es importante, porque si por un lado, o sea, muchos indicadores nos muestran que sigue con la estrategia vieja, pues, pero cómo solucionó el final del conflicto es una estrategia nueva. Digamos, y ahí, claro, uno tiene que debatir si fue un hecho simplemente político, si vislumbra una nueva estrategia o qué fue, porque son datos incongruentes, ¿no? O sea, por un lado nos apostamos como la vieja solución al problema, o sea, Guardia Nacional y entonces militarizar, pues, o sea, de toda manera, o descabezar como, pues, las cabezas de los grupos. O sea, por el otro, cuando desata el conflicto, no vamos hasta el final del conflicto militar, vamos a hacer un paso atrás, ¿no? Pues es por eso que digamos que hay como señales que se van en direcciones distintas. Sí, que eso también de no atacar balazos con balazos, está bien, se entiende, pero si vas a ir a detener un capo, pues no veo cómo, no puedes ir a pedirle, ¿sabe qué, señor? Entréguese, ¿no? Yo creo que finalmente
se puso en una situación bien precaria, ¿no? Muy precaria, la decisión que tomaron de una estrategia con insuficiente inteligencia, con no los suficientes insumos materiales logísticos, y los posicionó en un momento que tenían dos malas decisiones, ¿no? Salir ahí a balazos con todos los costos humanos que eso implicaba, o dar un paso atrás. Creo que es de aplaudir que el presidente haya tomado la decisión de un paso atrás, pero creo que es de criticar el hecho de que haya tenido que tomar esa decisión. Se subvaloró. Entonces creo que ahí coincidimos, ¿no? Hay que aplaudir la decisión final, pero que haya tenido que tomar esa decisión, creo que es lamentable. Bueno, aprovechando el comentario de Roberto, los costos, si bien señalaba Roberto, pues no había forma de ganar en esa decisión. Si se iban por el tema de las balas, pues posiblemente daños a civiles eran inevitables, y la decisión de entregar al capo, pues en este caso también tenía costos para el presidente, ¿no? En el sentido de que estaba doblándose ante el crimen organizado. Pregunta para la mesa, digamos, este conflicto, este hecho sucedido en Culiacán, Sinaloa, ¿puede significar un punto de inflexión en torno a la imagen del presidente? Es decir, venía un presidente con mucha fuerza, con mucha aceptación en el ánimo de la sociedad. Sin embargo, creo que el tema de la seguridad puede representar su talón de Aquiles, ¿no? Y no sé si este hecho, digamos, que tanto daña la imagen del presidente, porque la reacción fue generalizada en torno a la estrategia. Ha polarizado el tema de si fue positivo o no que hubieran entregado, eso sí ha polarizado, pero la postura ciudadana con respecto a la organización y el método y la forma en cómo planearon esa operación, rechazada totalmente, ¿no? Creo que la información que tenemos hasta ahora, y seguramente va a desarrollar más, es la consulta diaria Mitofsky, ¿no? Que mide la aprobación sobre el presidente. Salió el domingo, me parece, y no hay modificación en el nivel de aprobación del presidente. No creo que eso todavía lo haya capturado, ¿no? Lo que yo creo que estamos viendo es que el presidente está blindado de sus mismas decisiones. La popularidad del presidente, más allá de lo que decide, de lo exitoso o no de sus políticas públicas, el presidente siempre va a ser popular. Si hiciéramos, yo creo, una encuesta, como comparamos, ¿no? La decisión, eso polariza, ¿no? Y probablemente muchos estén en contra o a favor de la decisión. Pero eso no va a afectar al presidente, la popularidad del presidente. Yo creo que se está afirmando que el que ya era partidario del presidente se afirma en su posición, y el que estaba en la oposición también. Yo creo que se está polarizando políticamente, y cada vez lo que va cediendo lugar es el análisis técnico. Es decir, uno ya tiene posiciones de apoyar todo lo que haga el presidente, bueno o malo, y el otro todo para criticarlo, y creo que la ciudadanía se está polarizando en torno a esa brecha. Y entonces lo que va perdiendo es la capacidad de análisis técnico, racional. Sí hay diferencia, porque a la gente, si le preguntas, por ejemplo, sobre la decisión del aeropuerto, una amplia mayoría está en contra de haber cancelado el aeropuerto viejo. Es una decisión de política pública del presidente actual. Sin embargo, su popularidad no se ha afectado a partir de eso. Entonces, como que la gente desvincula al presidente de sus decisiones. Entonces, me pareciera que él siempre va a ser popular o mantener una popularidad alta, y sus decisiones de política pública pueden no necesariamente ser el caso. Es que ahí, o sea, seguramente es como síntoma de una sociedad demasiado polarizada, ¿no? O sea, cuando la sociedad es demasiado polarizada, ya no importan las personas, no lo que hacen. Y esto seguramente es un síntoma. Al mismo tiempo, pues regresando a la pregunta de Natanael, pues teóricamente va a poder marcar un punto de inflexión, en el sentido que hasta ahora es un hecho, ¿no? Y este hecho, pues así pasó, pero si se va a repetir hechos parecidos, pues una de las grandes batallas en contra de la seguridad, pues la va a perder, y entonces antes o después va a impactar, y para como lo veo yo, va a impactar mucho más, o sea, hacia el lado de estas, digamos, derrotas desde el punto de vista de la seguridad, va a tener también derrotas desde el punto de vista de la reducción de desigualdad, que es también un poco causa de estos problemas, ¿no? Porque se va a perder dos de las batallas como más grandes, pues seguridad y también cómo construir un país menos desigual, un país más incluyente, pues, y entonces digamos que los puntos de inflexión pueden ser más. O sea, pero digamos que no marcó, aunque es como muy difícil, porque digamos que todavía el hecho está caliente, ¿no? O sea, falta un análisis, no se sabe ni tampoco nosotros sabemos de quién fue la culpa, ¿no? O sea, por qué las cosas, y entonces uno no puede juzgar
También ¿Quién sabe de si vamos público. a saberlo también, ¿no? Porque el flujo de las decisiones, cómo se tomaron y cómo se dieron al interior, pues quizás no sean públicas, Y ¿no? aparte que bueno, ¿no? Que muchas de las estrategias, que no sepamos quién toma finalmente las decisiones de seguridad pública. Creo que como estrategia sería un fracaso saber quién toma este tipo de decisiones. A ciencia cierta, ¿no? Es un tema de seguridad. No, pero hay responsables, ¿no? Hay Sí, responsables del tema pero de sí, seguridad pública. Pero si queremos saber cómo se toman las decisiones, un organigrama y en qué orden, yo creo que sería en detrimento de las estrategias futuras, ¿no? Creo yo. Hay ciertas cosas de seguridad nacional. Pero hay un concepto que se llama accountability, o sea, tú tienes que dar cuenta de lo que haces, o sea, quién tomó. Pero temas de seguridad nacional es Yo- como un... Una yo caja creo que negra, a estás lo mejor diciendo. lo que no se vale es saber cómo es la estrategia, cómo son los operativos, cuándo eso se entiende, pero oye, creo que tenemos que saber quién es el fenómeno, saber quién se equivocó con precisión, creo que va a ser muy difícil. Porque estamos hablando de seguridad nacional. Carlos. Dos cosas. Uno es que las universidades hemos dejado un poco de costado la investigación sobre estos temas. Creo que hay un déficit. Hay algunos investigadores a nivel nacional, algún proyecto, pero creo que es un tema que justamente para poder formar este análisis necesitamos más trabajo de investigación. Pero esto que dice Roberto también me lleva a que creo que estuvo bien no pedir la renuncia y no pedir ninguna renuncia. Es decir, ¿quién es el culpable de esto? Ni siquiera conocemos bien los hechos. Entonces, creo que haber pedido una renuncia es justamente buscar un chivo expiatorio para la situación. Y que además no es tan importante la renuncia, el que se va, sino a quién ponen, ¿no? Hay que poner a alguien que, digamos, permita recuperar la credibilidad que se pierde y que quizás no lo tengamos mejor que el secretario que está ahora. Entonces, creo que dentro de que la estrategia fue equivocada, hubo una decisión correcta en no ir a fondo con el hecho y en negociar. También creo que políticamente, y esto analizándolo políticamente, me pongo en el lugar de tomar la decisión, creo que mantener en el cargo, por lo menos estos días, no sé qué va a pasar, pero Durazo creo que también ha sido una decisión correcta. Quizás no coincidan ustedes. Digamos, yo creo que pues sí, porque no conocemos bien lo que pasó. Y entonces, digamos que ahí sí, o sea, no conociendo bien lo que pasó, pues despedir como a Durazno hubiera sido buscar un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio es siempre un error, ¿no? En el corto y largo plazo, políticamente es un la error. imagen. Sí, la Te imagen, debilita. aún porque te dicen, bueno, pero ¿por qué elegiste a él? Ujú. ¿Y por qué lo sacaste de manera tan rápida? ¿Cuál era tu plan? Entonces tu plan fue todo equivocado, ¿no? Bueno, yo no sé si pedir la renuncia o no al secretario, pero lo que sí es que, y aceptando que puede haber error en mi apreciación, porque no soy experto en el tema de seguridad, pero sí se mostró hasta en la rueda de prensa, en las entrevistas que se hicieron al secretario, pues un secretario como que faltó de conocimiento, como un estratega importante en el tema de seguridad y sobre todo en un estratega con la capacidad de poder operar, opinar y desarrollar operativos como lo que se requería en Culiacán, ¿no? Pues eso sin duda, sí, la decisión vino de ahí. Pero la parte de la accountability es que alguien tiene que hacerse responsable. Entonces, eventualmente, no sé si ahorita, no sé si después, pero alguien tendría que asumir la responsabilidad de una decisión tan mala como se tomó y renunciar. Porque si no, no hay esta... Sin necesariamente renunciar, pero decir, fue mi culpa, o sea, y fue, digamos, analicé mal esta y estas variables, ¿no? Pero sí, una cara que dice, fue mi culpa, antes o después es necesario. Lo que yo creo es que sí tiene que haber, pero no en este momento. Quizás hay que dejar pasar unos días y eso va a decantar, ¿no? Bien, pues ha sido un espacio muy intenso. Voy a hacer un último planteamiento para darle oportunidad a la mesa a la reflexión. Quisiera cerrar como cuál ha sido el impacto en la imagen del ejército en este operativo. Ya hablamos sobre el tema del presidente, ahora sobre uno de nuestros, pues ahora sí, cuerpos más confiables en el tema de seguridad, que creo que fue golpeado en su imagen, pero vamos a hacer un corte y regresamos para cerrar con esta parte del programa. Nos regresamos y retomamos la pregunta que mencioné antes de hacer el corte. ¿Cómo queda la imagen del ejército ante este operativo? ¿Se daña, no se daña? ¿Cuál es la percepción que les genera? Pues yo no sé si se daña el ejército o la estrategia, ¿no? Porque ahí depende también
quién hizo la estrategia, no el ejército en sí mismo. Claro, pues una cosa que me llamó la atención es el nivel de armas pues, que tienen los narcos, ¿no? Es una cuestión, digamos, más estrictamente tecnológica y de recursos. Pues, ¿qué recursos de verdad tienen los grupos criminales? Pues aquí en México, porque para tener armas como las armas que vimos en lo que pasó a Culiacán, pues significa que el nivel, como el poder de fuego entre los dos bandos se está acercando. Y esto, pues digamos que no mancha la imagen del ejército en sí mismo, pero pone, digamos, un gran problema, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver los conflictos? Carlos. Yo creo que, bueno, sí, en cierta manera también se ve afectada la imagen del ejército y me confirma de que militarizar, tener el ejército en la lucha contra el narcotráfico es un fracaso también. Esto es cuestión de cuerpos especiales, como dije hoy al comienzo, creo que va a haber un momento de enfrentamiento militar, pero no con esta masividad de incluir a una fuerza armada en esta tarea, porque es sacarlo de la tarea que tiene un ejército, que es cuidar fronteras, etc. Entonces creo que esto confirma de que esa estrategia no sirve. Esto no es una tarea. Lo que sí hay que reconocer la valentía del ejército, ¿no? Después de observar el tipo de armamento con el que andan este tipo de personas y enfrentarlos en el tú a tú, pues no es algo de reconocerse, ¿no? También yo creo que es algo que se ha reconocido históricamente. En las encuestas que hacen a la población en general sobre en qué institución del Estado mexicano confías más, el ejército y la marina siempre salen en el top, ¿no? La Guardia Nacional todavía no es capturada porque todavía sí, no claro, es fuerte. Pero yo creo que puede salir inclusive ganando el ejército de esta situación, porque demostró que es capaz de no solo matar, de contenerse. Creo que eso es algo importante. Yo no estoy tan seguro que el tema tecnológico, efectivamente el ejército esté superado. Creo que las armas que posee el ejército mexicano son por mucho muy superiores a las que tiene los cárteles. Nada más que ellos no pueden utilizarla con la libertad que utilizan. Y tampoco puedes Por eso digo concentrarla que- en un lugar. Exactamente. Pero también la solución Eso es lo política que del presidente. El ejército ¿cuál no fue? puede estar en un lugar civil combatiendo contra Exactamente. otros. Pero creo que ese debate de que la fuerza de fuego, ¿cómo es? Que tiene el poder de fuego, creo sigue siendo superior del ejército, ¿no? Y son más organizados. Nada más que... Sí, pero sí asombró el tema porque uno de los armamentos que se mostraron ahí pues son del ejército de Estados Unidos. Que creo que nos habla el tema del tráfico de drogas y la Ah, responsabilidad claro. que tiene Estados Unidos. Y todo. De hecho, ¿cuál fue una de las soluciones del presidente? Pues pedirle a Trump o hacer un acuerdo para controlar el ingreso de armas. Y ahí vamos otra vez en lo de las armas, ¿no? Pero creo que es algo que se puede rescatar, es eso, ¿no? Que el ejército ante una situación como esta se pudo contener. Pudo no generar más violencia. Bueno, que de manera indirecta estás diciendo que fue correcto, entonces... No digo eso. No, lo que digo es que, bueno, de alguna manera Pero esa es una, la otra es que no tuvieron opción. son disciplinados, que también es algo bueno para el No ejército. tuvieron opción porque hay que recordar que también inclusive llegaron a un tema dramático porque también estaban amenazadas las familias de los militares. Y creo que aquí el que pierde es la credibilidad o la legitimidad del narco, porque ellos sí pusieron en riesgo a los ciudadanos. Creo que esa puede ser otra. De repente mucha de la narrativa Bueno, que se pero ellos ve... no están obligados a tener Claro, esa pero credibilidad. van a perder en el largo plazo, en esto estoy de acuerdo. Y en Culiacán tal vez eran los protectores, ¿no? Tal vez ya no tanto. Yo no sé cómo vaya a evolucionar la narrativa en las siguientes semanas, ¿no? Pero creo que podría ser eso una de las... En mediano o largo plazo, Si seguimos con la metáfora Estado en el Estado, pues, o sea, todos los estados tienen que darte paz y seguridad. Pues sí, en este sentido, creo que lo que dijo Roberto es algo muy inteligente. Bueno, pues para cerrar el programa, sé que el tema es complejo, pero digamos, ¿cuáles son las posibles alternativas que se vislumbran en el corto plazo para atender un tema pues, que preocupa y preocupa mucho a la sociedad mexicana, ¿no? Que es el tema de la inseguridad, que al menos en el corto plazo no estamos percibiendo los resultados que deseamos, ¿no? Puede ser demasiado corto aún porque todavía no termina ni un año de este gobierno, pero el tema está tan fuerte que obviamente la sociedad está esperando una respuesta, ¿no? Que logre minimizar un poquito. Para temas complejos, soluciones complejas, para problemas complejos, soluciones complejas. Creo que el Estado tiene que desarrollar, para retomar un poco también lo que decía Jean Andrea, Roberto, ese énfasis en las políticas sociales, o sea, tener presencia, especialmente en esas regiones, es decir,
quitarle al narcotráfico esa base de apoyo que tiene social, cuidar muchos otros aspectos de políticas sociales y que afectan también el tema de la cultura. Y obviamente también mejorar lo que es la coordinación y la inteligencia en los aspectos específicamente que tienen que ver con las armas, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, un problema complejo, solución compleja, pero también es un problema concreto, ya problema concreto, solución concreta. Y es esto como lo más difícil, ¿no? Porque ¿cuál puede ser una solución concreta? Pues la legalización de la droga, pues es uno. O algo que parece como muy malo, pero a veces funciona, es un pacto. Claro, también ahí se van a involucrar muchas cosas, no necesariamente funciona, pero qué sé yo, en el caso colombiano, o sea, digamos que era una intervención del Estado. Pero más creo que o menos. hay que empezar por no considerar al otro como una unidad. Es decir, claro, o sea, considerarlo como un rival a la par. Hay algunos con los que se puede llegar a un pacto y hay otros que no. Exacto, pero puede tener viabilidad un pacto, en este caso, donde no puedes pactar. No hay un solo grupo, no hay una sola contraparte de aquel lado. Hay varios contrapartes, varios grupos que están buscando lo mismo, ¿no? Entonces, Eso ya del problema ético, ¿no? Porque es claro que es un problema ético y moral, sí, o sea, claro, pactar con grupos criminales. Y también desde el punto de vista concreto sí es difícil, ¿no? O sea, porque no se ve una verdadera cabeza. sí, complejo, ¿no? Complejo. Y esa estrategia más o menos se intentó implementar y se acusó a presidentes anteriores de haber negociado con un grupo para proteger a uno e ir contra... Porque con ese grupo sí se podía pactar, sí se podía negociar y con el otro no. Entonces la fuerza del Estado y ese grupo iba contra el otro. Yo creo que en solución de corto plazo, no creo que existe realmente. O sea, no hay solución en corto plazo. En corto plazo no. Yo creo que a largo plazo tenemos que estar pensando en programas sociales y la legalización de las drogas. Y en el corto plazo lo único que podríamos hacer es evitar este tipo de fracasos tan evidentes que pongan en una vergüenza, ¿no? Nuestro internacional y nacional a nuestro país. Porque yo no veo ni la estrategia de negociación con esos cárteles como algo de corto plazo. La amnistía podría funcionar para alguna parte de la población, tal vez, pero en el corto plazo el problema, mientras las drogas sigan siendo legales... Bueno, ¿qué es el corto plazo? Entonces entiendo que no sería legalización, ¿no? Entonces ese sería, probablemente. Y el hecho de empezar a negociar. ¿Están de acuerdo con este planteamiento, Roberto? No hay solución en el corto plazo, digamos. No, creo que, pues, o sea, digamos, soluciones concretas son distintas. Creo que una manera para empezar puede ser la legalización de las drogas. O sea, le quitas lo económico. Le quitas lo económico, o en muchos otros países se empezaron como a secuestrar bienes económicos. Que ese ha sido uno de los grandes déficits en toda la estrategia, ¿no? Siempre se ha atacado al narcotráfico, pero hemos sido muy débiles en la parte del quitarles todo el poderío económico, inclusive cuando son atrapados el Estado no recupera la parte de la fuerza económica que puede tenerlo a la mano. Y eso a corto plazo para mí sería esta administración. Yo no veo en esta administración la recuperación de la paz social, de todos esos estados 6 que menciona el doctor Moreira. Tal vez sí se continúa con los programas sociales, sí... Pero dejar las bases, digamos. Sí, la extinción de dominio que tanto se maneja, ¿no? Eso podría ayudar para la siguiente administración que ya reduzca de manera significativa el tema de violencia. Pues ha sido un tema por demás interesante, esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo aportarle a la discusión de este tema tan complejo y con el objetivo de que pues, las nuevas generaciones puedan tener pues, un mejor país, ¿no? Y el tema de la seguridad pues, sea un tema resuelto con esta administración o que las que vienen. Pues muchas gracias a todos y los esperamos en la siguiente edición de Enfoque Cimarrón.